Podcast. Lo mejor está por escuchar. Antonio Piñero, sé que lo que pido es un imposible, pero te lo voy a pedir igualmente. ¿Me podrías responder en 20, 30 segundos, para redes sociales, ya sabes que siempre empezamos así, a una simple pregunta que ¿fue Jesús de Nazaret cristiano? De ningún modo, es imposible. Porque Uy. Jesús nació, vivió y murió como judío. Se acabó. O sea que el cristianismo solo nace después de Jesús. Ni siquiera podemos decir que fue Christos, ungido Mesías, porque yo creo que él lo que pensaba que era el profeta enviado por Dios para los últimos tiempos. Es decir, se acababa el mundo, pero no el Mesías. Qué bárbaro. Le he pedido en 20, 30 segundos y a los 3 ya me había respondido a la cuestión de la que hoy hablamos en la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Y como sabéis, escobuleros, que a mí me gusta contaros las interioridades del programa, no os ocultaré que estamos teniendo problemas de conexión con Carlos Canales, así que prueba de sonido en vivo y en directo. Carlos Canales, ¿nos oyes? No, mira, de hecho, se acaba de desconectar. Nada mejor, David Sentinella, que una grabación todo controlado para que todo salga mal. Hombre, claro, eso es así, las cosas son así. Cuando más control tienes es cuando las cosas pueden fallar. Sí. A ver, se ha vuelto a conectar, lo voy a volver a intentar. Carlos Canales, ¿nos recibes? Sí, os recibo aquí desde Marte. Ahora, está bien, tío. ahora sí, a la segunda sí. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Perfectamente en una tarde medianamente gris. A ver, Carlos Canales, ¿sigues ahí? Sí, ahora no, ¿ves? Ahora no contesta. Esto no. Marcos Carrasco, tú sí que estás, ¿verdad? Sí, además tengo una pregunta con mucha profundidad. ¿Se era uno escobulero antes de la escóbula de la brújula? ¿Qué otra? Carlos Canales, ¿puedes responder a esa pregunta? Creo que sí, es posible. Va, ahora sí que está. Ahora sí que está. Es como los ojos Jesús del Callejo, Guadiana. Sí, totalmente. ¿Se puede ser escobulero antes de la escóbula? ¿Se podía serlo de corazón aunque fuera? El primer escobulero Sí. a lo mejor fue Sócrates. Adiós. Pues ya está. Que andaba por ahí preguntando a la gente cómo eran las cosas y tal, y que le decía... Bueno, estamos en serio, pero no os lo toméis las cosas totalmente en serio, sino vamos a dialogar y a ver qué sale. Entonces, a lo mejor era el primer escobulero, vete tú a saber, porque intentaba sacarle a la gente las cosas, dándole algunas pistas. Sí. Pero el otro tenía que retratarse. Bueno, pues aquí en la escóbula igual. Vosotros soltáis la cosa y dice, a ver cómo se retrata el invitado. Antonio, el primer escobulero fue Aristóteles. Madre mía, qué nivel. O sea, Jesús, sin presión, tú tranquilo. A ver, ya sabes que todo primero surge en el mundo de las ideas y luego se plasma en el mundo de lo material. Exacto. Así que, efectivamente, antes éramos escobuleros. Bueno, está Alberto Espinosa a los mandos técnicos, espero que él no falle, porque si él falla no hay programa, y aquí un servidor, Fran Izuzquiza. Voy a volver a saludar al invitado de esta semana, ya por protocolo, más que nada. Porque ya le habéis escuchado, le conocéis de sobra, escobuleros, escobuleras, pero por ser alguien nuevo o despistado, yo recuerdo que Antonio Piñero es filólogo, es escritor, es uno de los mayores expertos que tenemos en España, yo diría en todo el mundo, sobre la figura de Jesús de Nazaret, el nacimiento del cristianismo y el Nuevo Testamento. Y precisamente hoy nos presenta una de sus últimas obras, que es Cómo nació el cristianismo, la verdadera historia de sus orígenes, de Jesús a la creación de la Iglesia, escrito junto con Javier Alonso y editado por Shackleton. Lo que no sé, Antonio, tenemos muchísima tela hoy que cortar. ¿Va a dar con 2 horas o empezamos a recortar temas de la posible charla? Bueno, haremos todo lo posible para que sea breve. Yo intentaré responder brevemente. No. Entonces, lo que, en fin, yo creo que también
alguien podría decir, bueno, ¿y cómo ha surgido eso de cómo nació el cristianismo, el libro y tal? Pues yo puedo decir que yo tengo aquí delante, bueno, no lo tengo aquí delante porque os estoy viendo, pero si pulso una teclita, me sale un texto que dice así: 22 tesis, 22 tesis sobre orígenes del cristianismo. Y eso yo lo publiqué no sé dónde. Y entonces Javier Alonso, que creo que lo conocéis, ¿no? Javier Alonso. Sí, no ha podido estar Además hoy es que porque es la estaba mar de de viaje. divertido, aparte de profundo, es decir, Sí. que te cuenta a lo mejor la muerte de un individuo y estás que al final te partes de risa. Bueno, pues Javier Alonso tomó las 22 tesis, que yo las tengo aquí no tengo que darle nada más que un botoncito y las leería, y resulta que él sacó un libro de 530 páginas. Toma. Os aseguro que es verdad, de 530 Sí, páginas. Y entonces el editor de Shackleton, que ¿Mm? no es porque esté imitando al nombre del famoso aventurero del polo, Sí, no, R. sino es que Shackleton, se sí, llama de la así, Antártida. igual que él. Pues, y Mark Shackleton es una señora que vive en Madrid y se llama así. Bueno, pues entonces, cuando le presentó un libro de 530 páginas, así le dijo, pero vamos, como dice mi pueblo, pero Quillo, ¿dónde va? ¿Pero a dónde va? Claro. Y entonces el otro dijo, bueno, vale, me paro. Vamos a calmarnos. Y redujo lo de las 530 páginas a 268 con letra Ojo. gorda y bien impreso. Pero bueno, tiene mérito, ¿eh? Que ya Porque- resumir, ¿eh? Que ya tiene resumir. mérito, porque fíjate, fijaos, las 22 tesis, las 22 tesis ocupan todo lo más, pues 25 o 28 folios, ¿no? Pero él sacó 530 páginas. Hizo una introducción de 528 Exactamente. A páginas. lo mejor quería hacer solo una Era la introducción. Ya ves, pues, Imagínate esta es si la- lo desarrolla. Bueno, esta- a ver, vayamos al grano. que- Venga, eso es, que esta es la introducción. Déjame, ponemos una música y empezamos con la mandanga buena, que esto era todo saludar. Bueno, pues con la ayuda de Sócrates, Aristóteles, Platón y todos los grandes escobuleros de hace muchos, muchos siglos, nos remontamos precisamente muchos siglos atrás en la historia a intentar entender cómo fue el origen del cristianismo, de la iglesia cristiana. Claro, hilando con la pregunta que te hacía al principio del programa, Antonio, si fue Jesús de Nazaret cristiano, a lo que ya he respondido que no, porque era imposible. Claro. Lo que sí que tendríamos que preguntarnos es cuál era la religión de la cual nace el cristianismo. Podemos asumir el judaísmo, pero claro, en aquel siglo I antes de Cristo, precisamente, un poquito antes de su nacimiento, de su obra y de la difusión de su palabra, ¿entendemos el judaísmo como un bloque monolítico? ¿O ya también se estaban pegando entre sí por ver quién era el verdadero Mesías, quién tenía la razón? Yo supongo que esto realmente era así, ¿no? Esto es muy humano. Bueno, yo creo que si tú ves a una reunión de judíos, aquello es una cacofonía. Porque La cada vida de uno Brian, piensa está de clarísimo. una manera distinta. Siempre se ha dicho, y ellos están de acuerdo, en que 2 judíos, 3 opiniones. Eso queda claro. Entonces, yo pienso que no han cambiado, los judíos han cambiado muy poco, que en el Israel del siglo I, pues había una batahola así tremenda de opiniones de unos y otros. Es decir, que el judaísmo, que nosotros pensamos, una cosa mazacote y todo eso y tal, probablemente era lo que algunos han llamado faccionalismo, menuda palabrota, ¿eh? Faccionalismo, de facciones, es decir, que estaban llenos de facciones y que cada uno opinaba como Yahvé les daba a entender. Es decir, tenían una cosa bien clara. Había una Biblia, y que es la Biblia hebrea, la parte de hoy llamamos Antiguo Testamento, pero las opiniones eran absolutamente dispares. Y la prueba es que siguiendo esa costumbre de tener cada 2 judíos 3 opiniones, luego encontramos con que las opiniones de los rabinos a las primeras interpretaciones de la Biblia, que es la Mishnah, repetición,
Pues entonces resulta que es un libro así de gordo. Pero Y cuando dice así de gordo, está tan ancho como su cara, según hemos visto en la así, cámara. Sí, así de gordo. Sí. Y con papel Biblia. Pero cuando se ponen a discutir lo que antes han discutido, la discusión de la Mishnah son los talmudes. Y por si fueran pocos, son talmudes, pues miden 1 metro. ¿Qué dices? Que sí, que son 16 volúmenes y además, por si fuera poco, hay un montón de ellos que se originaron en Jerusalén y otro montón en Babilonia, porque los judíos siguieron en Babilonia durante bastante tiempo y allí tenían un refugio curiosamente muy seguro. Y durante la Edad Media, acordaos del médico, ¿no? Como en la novela del médico va precisamente andando el médico y llega precisamente hasta Babilonia encontrándose con muchos judíos por el camino, pero donde se encuentra más a gusto es en Babilonia. Pues bien, lo importante aquí es que los judíos jamás han dejado de opinar por su cuenta. Y hay una historia de rabinos que como la historia de rabinos también es un poco divertida, ¿no? Que están los rabinos ahí pensando un tema de la Biblia y no se ponen de acuerdo. A ver, ¿cómo interpreto yo esto? No hay manera de que se pongan de acuerdo. Y entonces se oye la voz de Dios y suena así, tal, y dice Dios, la interpretación es esta. Y dicen los rabinos, Dios, vete a dormir la siesta, haz el favor de ocuparte de lo tuyo, que nosotros somos los que interpretamos la Biblia, y ahora déjanos tranquilos. Y los rabinos mandaron a freír espárragos a Dios y dijeron que la interpretación de la Biblia, bueno, él ya había cumplido. La había inspirado, pero quien tenían que interpretarlo eran los hombres y que Dios no se preocupara de eso, que ellos se encargaban de eso. Así que está bien, ¿no? Eso es una buena historia. No, con esto me hago una idea claramente. A ver, tengo manos levantadas. Juanic, David, Juanic. Vamos a ver, hay un libro, Antonio. Hola, ¿cómo estás, majo? Hola, buenas tardes. Bueno, sería ahora, al revés, ¿no? ¿A quién le has preguntado cómo estás? A ti, Antonio, que nos conocemos hace muchos años. Yo estaba muy bien. Es que muy educado, muy pero educado. Y ahora, como he dicho, con Escobulandia estoy mejor, porque yo no he visto un programa en el que se traten cosas más serias de una manera más divertida. Pero creo que la pregunta de Juan no era como... Cada uno empujando por su cuenta. Totalmente, pero digo que creo que la pregunta de Juanic no era cómo estás, era otra. No, es otra. Antonio, tú sabes que un hombre muy sesudo y muy inteligente escribió un libro que se llamó El folclore del Antiguo Testamento, que fue Sir James George Fraser, donde ya toca todos estos problemas de cómo nace de alguna manera las interpretaciones de la Biblia, y había como 4 o 5 versiones. Bien, eso es verdad. Naturalmente, tanto la Mishnah como el Talmud tienen interpretaciones que son contradictorias de la Biblia, pero a los judíos no les importa en absoluto, porque dice que en la contradicción, así, y se juntan dos contradictorias y hace ¡paz! Salta una chispa y puede ser que con esa chispa se te ilumine a ti la mente. O sea que la contradicción no les importa, entre otras cosas, porque el sentido absoluto de la contradicción in terminis, en los propios términos, es más propio de una civilización occidental, racionalista, y no del judaísmo. Es decir, pero, Antonio, por bajarlo a tierra, ¿cuáles eran las contradicciones, los debates más comunes entre los propios judíos? ¿En qué cosas importantes discutían entre ellos? Pues fíjate. Simplemente, fíjate si es serio, lo primero que discutían los judíos, y hay que poner a los samaritanos dentro de los judíos, aunque ellos lo consideraran desde el siglo III o antes así, como gente un poco rara porque se habían mezclado con mujeres que no eran judíos y tenían hijos de no pureza de sangre, pues era precisamente si Moisés había escrito toda la Biblia o no, o si había escrito solamente una parte, o cuántos profetas eran, cuáles eran los textos, cuál era el profeta más antiguo, si había que creer a los profetas al pie de la letra, si los profetas lo que profetizaban era algo teórico o realmente no iba a ocurrir de verdad.
Es decir, que si tú tienes un libro de oráculos, que es así de gordo, y tienes un montón de judíos que lo interpretan, yo creo que estaríamos hasta el siglo XXII enumerando todas las interpretaciones una por una. No, Sí, sí, todo eso está en el aire. a la verdad. Hay una cuestión que ahora, en el siglo XXI, como tú dices, Antonio Piñero, que vamos a, hombre, a fariseos, saduceos, esenios, celotes, samaritanos, herodianos y hasidí. Es una verdadera locura, porque lo que se planteó, que eso lo has comentado tú en alguna de tus conferencias, esas famosas 120 personas que eran verdaderos eruditos, que después de la muerte de Jesús, pues se dedicaron a repensar, como tú bien dices, a hacer esas relecturas de su mensaje, que cuando tú te das cuenta que si cogiéramos una máquina del tiempo, imagínate, y nos transportáramos allí a esos momentos después de la muerte, o inmediatamente los 50 años después, nos hubiéramos encontrado con que habría hasta 10 cristianismos o más. Sin duda Porque alguna. ellos lo que hacían, que en las sinagogas hacían relecturas y relecturas y reinterpretaciones, bueno, como se han hecho en muchas religiones, que eran las notas a pie de página, las reinterpretaciones de los eruditos, entre comillas. No, que lo que quiso decir Jesucristo o Jesús de Nazaret era esto, lo otro, que ya es cuando ahí se armó el pitote de las sectas, digo yo. Yo creo que eso es lo que se desprende de lo que tú has comentado en alguna de tus conferencias, ¿no? No, está muy bien desprendido porque era eso. La esencia de la vida judía y de la vida espiritual judía, aparte del templo cuando existía, es, por otra parte, son dos cosas. Una, la oración, sin duda alguna, pero otra es la lectura y reinterpretación de la Biblia. Entonces, la reinterpretación pertenece a la misma esencia de la lectura judía de la Biblia. Volviendo a nuestro tema, bueno, del que hablábamos al principio, de cómo nació el cristianismo, es que en realidad el cristianismo es Jesús, que es el fundamento, no el fundador. Esto es bastante importante, ¿eh? Es el fundamento del cristianismo y no el fundador. Reinterpreta partes de la Biblia de una manera propia porque él era un rabino. Luego viene Pablo y reinterpreta sin duda alguna a Jesús y le da la vuelta en algunos aspectos, porque de un Mesías, bueno, de un profeta del final de los tiempos que quizás al final de su vida se creyó un Mesías, Pablo hace un redentor universal, lo desjudaiza a Jesús y lo despolitiza, porque es que Jesús era un sedicioso contra Roma y Pablo omite todo eso. Entonces, imagínate, ya tenemos una reinterpretación. Jesús reinterpreta el mensaje porque era un rabino. Jesús era un doctor de la ley, aunque fuera un carpintero, del mismo modo que Hillel, el gran rabino, era un zapatero. Pero, pues no sé, tenía una mente religiosa especial, entendía la Biblia de una manera, era carismático, lo explicaba muy bien y arrastraba a las gentes. Bueno, pues entonces, Jesús reinterpreta la parte de la Biblia que le compete. Viene luego Pablo y reinterpreta a Jesús. ¿Y por qué digo Pablo? Porque el cristianismo que nosotros tenemos es fundamentalmente uno. Siempre lo he dicho, claro. El Nuevo Testamento no es el fundamento del o de los cristianismos, sino de un cristianismo, el vencedor, que es el paulino. Eso me lo habéis oído un montón de veces. Sí. De todas maneras, Antonio, has abierto tantos melones que si te parece vamos a ir uno por todos ellos, porque David, lo que me queda claro para iniciar en este contexto es que nada está claro. Nada está claro y además... No, porque todo es una reinterpretación. Sí, absolutamente. Esto es un ciclo sin fin. Sí. Jesús, bueno, me voy a parar, pero digo esto. Sí. Solo el final. Jesús reinterpreta la Biblia. Los discípulos inmediatos de Jesús, que creo, hay algunos que dicen que los 12 son un cuento, un invento de la Iglesia. Yo creo que no. Esos reinterpretan a Jesús, pero luego la historia pasa por encima de ellos y queda Pablo.
y Pablo reinterpreta. Pero espera, no corres tanto hasta Pablo, que tenemos pasos intermedios que dar. Espera. Bueno, Ya llegaremos. Sí, pero mira, Antonio, a lo que precisamente a todo esto que estabas ahondando un poquitín y cogiendo el hilo anterior que estabas comentando, para mí hay una parte que es fundamental en toda esta historia, y nunca mejor dicho. Es decir, hay un momento en el que hay un mosaico de grupos que tienen diferentes ideas y que incluso tratan de analizar la Biblia, y cuando estamos hablando de la Biblia en ese momento estamos hablando del Pentateuco, de la Torá, de esos primeros 5 libros, nada que ver con el Nuevo Testamento, evidentemente. no, pero 5 libros más los profetas más los Sí, exactamente. Pero digo para que los oyentes, cuando hablamos de Biblia, no piensen que es todo la Biblia que ahora, actual, a día de hoy, tienen ellos en los libros, ¿no? O sea, no estamos hablando de esa parte de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en esa parte histórica, en ese momento histórico, en el que se produce todo ese batiburrillo de ideas, de proliferación, como decimos, de diferentes comunidades con diferentes puntos de vista, diferentes análisis, etiquetas, etcétera, ¿qué evidencia histórica tenemos de toda esa primera parte de lo que estamos hablando, que era la Biblia, para poder luego enfrentarnos a ese futuro, o sea, futuro que será en breve presente nuestro en la conversación, que es Jesús de Nazaret? Es decir, ¿qué evidencias históricas tenemos de toda esa parte de los profetas, del Pentateuco, de esa evidencia histórica que hay hasta el momento, sobre la cual podamos hablar de hechos reales a la hora de hablar de Jesús de Nazaret? Bien, es una muy buena pregunta. Antes de los manuscritos del Mar Muerto, nosotros contábamos con una tradición que era de siglos. Después del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, menos algún libro, pues por ejemplo Esther o algo así, que está escrito en griego, se han encontrado testimonios previos al cristianismo, y algunos quizás. Estos son las nuevas estimaciones cronológicas que están retrasando hacia atrás, quiero decir. Es decir, no que los manuscritos del Mar Muerto no son del año 120, no, sino a lo mejor son del 160 o del 180, hacia atrás. Ahí en los manuscritos del Mar Muerto, que se han encontrado, vamos, directamente, sin transmisión. ¿Qué digo directamente? O sea, que no es copia de copia de copia de copia como son los manuscritos, sino que nos hemos encontrado textos bíblicos que se han transmitido en una tinaja con el paso de los siglos sin que nadie haya metido la mano. Pues bien, el texto de esos manuscritos del Mar Muerto y el texto bíblico que tenemos ahora fundamentalmente coinciden. El rollo de Isaías, que tiene como 6 metros de largo, que se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, y el texto de Isaías que nosotros teníamos por la tradición, pues varía relativamente poco. Quizás con Jeremías no, pero ya desde la antigüedad teníamos 2 textos, uno más largo y otro más corto. Es decir, que no se debe al paso del judaísmo al cristianismo, sino a un proceso anterior y a una confusión, digamos así, sobre el texto de Jeremías en el judaísmo mismo. Quiero decir, evidencias, pruebas. Evidencias es un anglicismo. Nosotros diríamos pruebas. ¿Pruebas que tenemos? Pues los tenemos en que prácticamente de todos los textos de la Biblia tenemos algún fragmento entre los manuscritos del Mar Muerto. Y los manuscritos del Mar Muerto son anteriores al cristianismo. Es que son esenciales, porque fue una revolución absoluta, porque dio de nuevo la pista y la base de que toda la tradición que tenía 2000 años de antigüedad se asentaba sobre algo muy sólido. O sea, que de verdad podía ser así. Pero hay algo más que a veces se olvida, que es para mí por lo menos es bastante importante. Y es que existía una pequeña línea que se podía continuar y que se podía seguir bastante bien, porque en las primeras naciones del mundo, estados que son cristianos, no es Roma.
O sea, no es el Imperio Romano. Son 3 naciones periféricas que se encuentran al sur y al este, que tenían tradiciones muy profundas que se remontaban al origen y que se conservaron bastante intactas porque eran de tradición directa, que son Georgia, Armenia y Aksum en Etiopía. Fijaros las distancias y las diferencias. Sí, sí. Pero los 3 se nutrían de una diferencia, de un origen común que en principio sería absurdo, que tiene que ver Aksum en la altiplanicie etíope con las montañas del Cáucaso en Georgia y Armenia. Y sin embargo, los datos de los orígenes coincidían. Por eso, aunque es verdad que Qumran está justo en el medio del camino entre los 3, es tan importante porque ha asegurado que había una base muy, muy sólida en la tradición oral y escrita que se había traducido o mantenido durante 2000 años. Claro, ahora es muy difícil discutir esto porque parece que claramente era así. Uh-huh. Habéis ido avanzando y sí que quiero volver a la idea que sobre Jesús ha lanzado hace un momento Antonio Piñero, y me vais a permitir que si vamos a hablar sobre Jesús, por alusiones, le pregunte también a Jesús. Aclaro, a Jesús Callejo, quiero decir. Me pilla más cerca. Claro, fíjate, Jesús, la frase que ha dicho Antonio. Ha dicho que Jesús de Nazaret fue, primero, aparte de carpintero, un rabino, después un profeta del final de los tiempos y, por último, que al final de su vida probablemente se creyó Mesías. Y claro, en todo este mejunje de opiniones, interpretaciones y reinterpretaciones de los textos sagrados por parte de los judíos, una de las cuestiones clave estaba ahí, en la llegada del Mesías. Claro, profetas y Mesías, volvemos a la vida de Brian, todos los que quieras. Sí, hubo más de 60 al final, entre unos y otros. Pero es verdad, vamos al meollo de la cuestión, que es un poco el fundamento de este programa, ¿no? Con Antonio Piñero, sobre el origen del cristianismo. Está claro que cuando hablamos del origen del cristianismo hay que hablar una vez ya muerto y resucitado, claro, Jesús. Con lo cual llama mucho la atención porque la idea no es hablar de Jesús de Nazaret, es verdad, que era un rabino, un predicador judío apocalíptico, eso queda claro, además ya nos lo ha dicho muchísimas veces Antonio Piñero, y que él anunciaba la inminente llegada del reino de Dios y evidentemente todo eso es lo que le supuso ser condenado por sedición, por agitador político, ser crucificado. ¿Y cuándo empieza todo este tinglado? Evidentemente cuando resucita y cuando se intenta propagar ese mensaje de Jesús una vez muerto. Y ahí es donde entran esas primeras comunidades. Es decir, Jesús ya está muerto, quedan ahí sus proverbios, sus parábolas, sus dichos, sus mensajes. El primer evangelio se escribe en el año 50, que es San Marcos, pero no sería ni siquiera el orden cronológico porque, como bien sabe Antonio Piñero, hay un orden totalmente diferente. Pero no voy a entrar en eso, vamos al meollo de la cuestión. Es decir, hay un personaje carismático que muere, que dicen que ha resucitado y que hay una serie de apóstoles y de discípulos que quieren transmitir su mensaje. Y aquí empieza a haber distintas comunidades y hay una muy concreta, que es donde yo quiero llegar, que es el grupo de Jerusalén, liderado por San Pedro y liderado por Santiago. Y cuando digo de Santiago no me refiero ni a Santiago el mayor ni a Santiago el menor, me refiero al hermano de Jesús, que aquí entramos en un malón bastante divertido, que son los hermanos de Jesús, los 4 hermanos varones y las 2 hermanas hembra. Pero bueno, vamos a ver. Y lo que está pregonando, por decirlo así, este grupo de Jerusalén es ni más ni menos un sentido judío del mensaje. Es decir, consideran que Jesús es el Mesías, pero solo para Israel, desde mi punto de vista, por eso lo quiero preguntar. Y siguen la ley de Moisés y siguen el culto judío. Todavía aquí no entra Pablo, no entra Saulo de Tarso. Estoy entendiendo que es como una evolución del judaísmo. Exactamente, hay una evolución. Entonces, ¿quién es el que se considera que es el digno sucesor de ese mensaje crístico? Por una parte, San Pedro, es decir, la escuela petrina, por decirlo así, en connivencia con Santiago, que es el hermano, que por cierto empieza a creer en su hermano cuando muere. Hasta ese momento tenía sus ciertas dudas. O sea, en casa entonces, no le hacía mucho caso a Jesús. No le hacía demasiado caso. Tenía sus disputas Jesús y sus propios hermanos. Entonces, mi pregunta, Antonio, porque yo creo que es uno de los elementos para mí esenciales y posiblemente menos conocidos de ese
cristianismo primitivo. Es decir, las luchas que tienen, por una parte, Pedro y Santiago, y luego los otros movimientos que están surgiendo alrededor de Jesús para interpretar su mensaje. Es decir, si su mensaje solo es judío y va para la comunidad judía, o también se tiene que extender para los gentiles, que es el resto, que es lo que, en definitiva, hace ni más ni menos que Pablo de Tarso, a universalizar ese mensaje. Pero vamos un poco al origen. ¿Quién era Santiago, este hermano de Jesús, y qué es lo que intentó él promover, o por lo menos expandir de una forma más mediática? Bien, yo creo que lo has planteado todo, Jesús, perfectísimamente. Lo que ocurre es que desde el principio mismo, como habéis dicho repetidas veces, no hay una unidad entre el grupo de seguidores de Jesús. Entonces hay que distinguir notablemente el grupo de Santiago del grupo de Pablo. Sí, Y totalmente. se ve en Gálatas bien claro cuando Pedro, que pertenece a ese grupo de Santiago, pero que se marcha misteriosamente, es decir, que aparece, o le echaron o se fue porque allí podían repartir candela y se escapa. Entonces, claramente lo que se ve es que desde el principio los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y partían el pan de una manera judía, es decir, tenían comidas sagradas comunes que era el Kadish, lo sagrado. Bueno, esos son los verdaderos seguidores de Jesús. Ahora bien, esos verdaderos seguidores de Jesús que conservan el judaísmo de Jesús y que lo creen un Mesías, tienen una mercancía que no es vendible fuera de los judíos. Y eso está claro. Pongámoslo en los términos de Rodney Stark, ¿no? Cuando habla de esa expansión del cristianismo comparando como las acciones en la bolsa. Si tú vas al Mediterráneo oriental con una acción puramente judía de Jesús y una semblanza de Jesús puramente judía, en todo caso puedes convencer a 4 judíos o 400, da igual. Pero si alguien como Pablo, de una manera visionaria, que esto es claro, Pablo súper reinterpreta a Jesús por visiones personales. Pero porque tiene una ventaja además para hacerlo internacional, que es romano. Bueno, Pablo era Claro, eso le permite, claro, le permite dar una visión diferente, que es la de extenderlo a un mundo que para nosotros estaba mucho más concentrado en Judea y en el mundo reducido suyo. Pablo es ciudadano de Roma, entonces es otro planeta, está extendiendo a un universo mucho más amplio. Ahora, pero te preciso una cosa, Pablo está convencido de que el fin del mundo es inminente. Está convencido era muy optimista. De que Jesús es el Mesías, sí. Estamos en el tiempo mesiánico, de acuerdo, pero el tiempo mesiánico es brevísimo. Es decir, Pablo está convencido de que el fin del mundo es dentro de 10 minutos o a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que Pablo lo único que intenta es, conforme a la idea de que el fin del mundo no llegará sino cuando se cumpla la promesa completa de Dios a Abraham. Y la tercera promesa, bueno, es yo te haré, tu descendencia, pues será como las estrellas del cielo, te dará una tierra que emana leche y miel. Pero la tercera promesa de Dios a Abraham es, te haré padre de numerosos pueblos. Entonces, tenemos que pensar que si... Le está extendiendo, claro. Perdón, déjame terminar. Si Pablo está totalmente convencido de que estamos en el tiempo mesiánico y queda muy poco, pero al mismo tiempo tiene que cumplirse la promesa de Dios a Abraham, te haré padre de numerosos pueblos, está claro que Pablo piensa que los que él tiene que convertir son los representantes de esos numerosos pueblos. Y esos representantes son 4, o 5, o 20, o 400, pero no más. Es decir, Pablo no es el apóstol de los gentiles y voy a convertir a todos los gentiles. No, Pablo es aquel que dice,
el que se salva es Israel, y solo Israel. Y aquellos gentiles cuyo número no sabemos se injertan en Israel. Por tanto, Pablo, estrictamente judío, yo voy a decir una cosa que lo he dicho alguna vez y lo he dicho de una manera muy popular y ha causado gran escándalo, pero lo diría otra vez para que se me entienda bien. A Pablo, el apóstol de los gentiles en sí le importaban un comino. Lo que le importaba a Pablo era la salvación de Israel, pero, según Isaías, Israel al final de los tiempos sería la luz de las gentes y por lo tanto, en ese tiempo mesiánico, Israel, muy breve, el tiempo mesiánico, es decir, para Pablo antes de su muerte, como aparece en Primera Tesalonicense 4, 13, 17. Pablo estará vivo a la hora del fin del mundo. Bueno, pues entonces lo único que le preocupa a Pablo es que se conviertan un pequeño número de gentiles que sean injertados en Israel de tal manera que esos gentiles sean el símbolo o la caracterización. No pueden ser muchos, porque los pueblos de la tierra eran en total 70. Según la mentalidad judía, 70 pueblos todos los más, y además 70 pueblos que estaban desde el fin del mundo para los judíos, que estaba ciertamente en la Hispania, hasta el mundo de los brahmanes, es decir, los gimnosofistas, los sofistas semidesnudos. Entonces, para Pablo, bien judío, lo que le importaba, repito, es la salvación de Israel y de unos pocos gentiles, pocos, un número escaso, porque el tiempo, decía Pablo, se ha acortado. El tiempo mesiánico, el final del mundo está a la vuelta de la esquina. No da tiempo a salvarse, como dice Pablo, el apóstol de los gentiles. No, Pablo es el apóstol de Israel. Y los gentiles son aquellos que tienen que injertarse en Israel en un número pequeño y delimitado por Dios. Lo que pasa es que solo Dios sabe cuál es ese número, pero el número es pequeño por la sencilla razón de que Pablo solo predicaba en griego y por lo tanto solo podría salvarse entre griegos y romanos. Los demás pueblos se salvarían, según Pablo y según cualquier judío, si cumplían la ley natural, es decir, el decálogo impreso en los corazones de cada hombre. Por lo tanto, a Pablo no le importaba la salvación de las gentes porque daba por supuesto que aquel que cumpliera los mandamientos de la ley natural que estaban escritos en su corazón se salvarían igual. Claro, Pablo... lo que pasa, Antonio, aquí lo que yo no entiendo, si tú lo que quieres es, entre comillas, internacionalizar el culto, llevarlo a otros pueblos, hacerlo más extenso, y en el fondo Pablo pensaba que solo se iba a salvar Israel, más esas personas que insertaron, que unos un poco cuantos... de nuevo. Claro, yo estoy fuera, intenta Pablo convertirme, y yo lo que pienso es, a mí qué me importa, si solo se va a salvar Israel, ¿yo qué gano con esto? Se va a salvar Israel y con el... Hombre, te acabo porque de lo que decir quieres es comprarme a mí, sí. No, la tercera promesa de Dios a Abraham, que es padre de numerosos pueblos. Luego se tienen que salvar un cierto número de gentiles sean los representantes de 70 pueblos solo. Sí. Fíjate que solo hay 70 pueblos. No se piensan que no hay más. Entonces, con 3 representantes, 3 por 7 son 21, son 210 representantes. En realidad, para Pablo, lo que le urgía es que hubiera unos pocos representantes de los 70 pueblos de la tierra. Y esos se injertan en el único olivo verdadero. Y el que se va a salvar es el único olivo verdadero, Israel, según Pablo. Y unos cuantos que se injertan, pero no dice el número. Ya. Con el pueblo elegido Fijaos, de Dios, si ¿no? leyerais a un individuo como el autor de un libro que se llama es un Apocalipsis, libro cuarto de Esdras, lo tenéis en castellano en el volumen 6 de Apócrifos del Antiguo Testamento. Ese libro cuarto de Esdras
es casi bueno, contemporáneo de Pablo, es un poquito más tardío, 30 o 40 años después, pero dice claramente también lo mismo. El que se salva ciertamente es solo Israel, y de los gentiles, y dices, bueno, los que se salvan, Unos así pocos. dice, son piedras preciosas, claro. pero de los demás unos cuantas de esos pedruscos que andan ahí que se asemejan a las piedras preciosas. Es decir, a un judío del siglo I, por muy, apóstol de los gentiles que fuera, los gentiles en sí Le mismos importaba a Israel, claro, le importaba el no, pueblo. no le importaban nada y serían poquísimos. Vamos a ver, representantes, ya te digo, si hay 70, Sí, sí, claro, pues si hay 3 de cada 700 pueblo, personas. son muy pocas personas. ¿Se Sí, sí. acabó? Ujú. O sea, que tenían que salvarse 700. Y dice, pero ¿cómo puede pensar un judío del siglo I que se va a salvar solo Israel y que los... Pues sí, señor. Porque no le importan. Se dice Claro. claramente en el cuarto Esdras que los pueblos gentiles son como esputos. Fíjate, Es decir, como un esputo. que no importa Pero nada. fíjate, con esa idea general que tiene Pablo, ¿cómo Sí. es que la iglesia que triunfa o el cristianismo que triunfa es el de Pablo y no Porque es el una de marcialada. otro? Pues porque el fin del mundo no llega. Exacto, no se acaba. Claro, pero por lo tanto se ha equivocado. Pues claro que se equivocó. Se ha Y equivocado, Jesús pero sin también. embargo le siguen a él. El Y le el siguen a cristianismo él que... en la idea, En la idea, claro. de que Abraham es padre de numerosos pueblos, pero la Iglesia, hoy, Ya. si tú le preguntas a cualquier teólogo católico, te dirá, Jesús se equivocó con lo del fin del mundo y se equivocó en todo, prácticamente. Y Pablo se equivocó también. Pero le seguimos porque no importa que ellos se equivocaran como personas, sino el núcleo ese de los mensajes, ¿no? De Jesús. Ahora lo dejamos porque estamos hablando de Pablo, ¿no? Ujú. El núcleo del mensaje de Pablo es, repito, Israel se salvará él solito, pero con unas poquitas ramas injertadas. Y como hay 70 pueblos, en teoría, para Pablo, si le apretaras, le pusieras la mano en el cuello, le dijeras, a ver, dime el número de gentiles que se va a salvar, pues diría, pues con 700 basta. Hmm. Con Pero claro, 70 pueblos, entiendo que... 10 representantes, Claro. 700. Pues eso es lo que piensa el autor de Cuarto de Esdras, que es un poquito más tardío que Pablo. Es Claro, pero decir, entiendo que el valor práctico del pensamiento de Pablo, y yendo a lo que quería preguntar David, es que es el primero que realmente, por poco que sea, piensa en otros pueblos que no sean el sí, de Israel. eso Claro. es verdad, pero en un número muy limitado. Pero para que se injerten en Israel, Sí, insisto sí. en que el apóstol de los gentiles, yo lo he dicho alguna vez, al apóstol de los gentiles Le así importaban en un sí, pepino. Le daba no le igual. importaban demasiado, Ya sino ves. lo que le importaban el número preciso que Dios había determinado para que se injertaran en Israel. No podían ser muchos, No, porque no lo sabía, porque claro. son 70 No, pueblos y solo. si va a pasar pasado mañana, Y esto, va a Jesús pasar pasado David... mañana, claro. Esto a mí me suena un poco loco, Jesús David. No sé No. vosotros, pero... No, lo que suena diferente a lo que se escucha habitualmente. Claro, sí, totalmente. Luego, Antonio, hay una cuestión que se enlaza un poco con esa salvación colectiva y la idea del milenarismo, que no se centra en una salvación individual y de pocas personas, sino que serían salvados los que en realidad serían los justos reunidos en una especie de reino terrenal que seguirían a Cristo, a Jesús de Nazaret, entiendo yo, ¿no? Porque luego todo eso tardó en llegar, obviamente. Parece ser que no es inmediato esa salvación, ¿no? Entonces ahí la gente dio lugar a esa idea del milenarismo, que cuando se cumplirían 1000 años, pues es cuando llegáramos un poco como al 1000 juicio años. final, ¿eh? Y eso fue hecatombe, incluso se está reflejado en la pintura del milenarismo y está muy datado, ¿no? Sí, pero mira, que aquí estábamos hablando de Pablo y Sí. Pablo no era milenarista, ni mucho menos. Un milenarista puede ser el autor del Apocalipsis, Eso. pero entre el autor del Apocalipsis y Pablo, primero hay
una diferencia de atmósfera intelectual absolutamente enorme, porque el autor del Apocalipsis piensa en arameo y escribe en un griego a veces muy deficiente, mientras que Pablo es un griego de nacimiento, aunque sea judío de nacimiento, pero también es griego de nacimiento, un judeo griego de nacimiento. Entonces tiene una mentalidad muy distinta, por ejemplo, del autor del Apocalipsis. Lo que ocurre es que en el Nuevo Testamento es un cajón desastre. Desastre total, sí. Sin más. El Nuevo Testamento, vamos, ni en la naturaleza del Salvador se ponen de acuerdo. Estamos en las A mismas. ver, si tú preguntas al Nuevo Testamento, a ver, ¿en qué momento Jesús es divino? Y dice unos, bueno, pues Jesús es divino, pues probablemente pues porque es preexistente, ¿no? Es preexistente el concepto ese de un Mesías divino y ese concepto se hace realidad en Jesús en un momento determinado por adopción, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Y eso te lo puede decir uno, pero otro te dirá otra cosa totalmente distinta. Otros plantearán desde el propio nacimiento. Claro, el Hijo de Dios. Claro, y otros desde el propio nacimiento, como muy bien acabas de decir. Es decir, que a propósito de la naturaleza de ese mismo Mesías, en el cristianismo naciente ya había por lo menos 3 o 4 opiniones, para hacer honor al judaísmo del origen, ¿no? 3 o 4 opiniones sobre la naturaleza del Salvador, o si me estrujas más, sobre en qué momento ese Salvador que es humano puede considerarse divino, aparte de que jamás se les ocurrió plantear en qué sentido había que entender eso de que Jesús era divino. Aunque creo que nosotros lo sabemos más o menos, porque había una especie de muro infranqueable en la divinidad. Me explico. Para un judío del siglo I, un ser divino puede ser súper divino hasta arriba, hasta que se encuentra con un muro. El muro es la división entre increado y creado. Si tú eres creado, puedes ser súper divino, pero jamás te acercarás a Dios, porque ahí hay un muro que no puedes transitar. Tú serás súper divino, lo que quieras, pero eres creado, mientras que el divino de verdad es increado. Pues entonces, para los antiguos, para Pablo y todo eso, el proclamar la divinidad de Jesús hasta extremos tremendos, se sobreentiende que es sin pasar esa barrera de lo increado, hasta que llega Juan, el Evangelio de Juan al principio, que tiene otra mentalidad, pero ahí lo que hay es una encarnación, a saber, en el Evangelio de Juan. Es decir, la idea preexistente divina del Mesías se encarna en un momento de la historia en un ser humano que podía haber sido otro, pero que escoge a Jesús porque era el ser humano hasta el momento más perfecto y se encarna en él dentro. Así que es bastante... hay que perfilar cada concepto del cristianismo primitivo, porque si no, si lo interpretamos las palabras, por ejemplo, como he dicho ahora, divino, con nuestro concepto moderno sin precisar, probablemente metemos la pata. Sí, sí. No, sí está claro. Y además ¿Cómo era la adopción? Jesús es divino por adopción. Bueno, ¿qué me está el adopcionismo, sí, que surgió como una herejía, además. Y sin embargo es verdad, es divino por adopción. Y sin embargo la gente dirá que está usted loco, ¿usted qué está diciendo? Hay que precisar infinitamente. Sí, pero Antonio, metemos la pata. Ya que estamos precisando, porque yo creo que es importante, es cierto, ¿no? Con lo que tú dices, que San Pablo transforma a Jesús en un ser divino persistente, pero el que triunfara la tesis paulina en lugar de la petrina, ¿no? La de San Pedro, precisamente otra religión, siempre dentro del punto de vista de Jesús. O sea, ellos creen perfectamente en Jesús, no como iniciador del cristianismo, sino como San Pablo, pero siguiendo un poco todo ese tipo de doctrinas. El problema es que se crea ese cambio de una forma dramática, es decir, se crea como una agresión
adhesión interna a los principios básicos que había fundamentado Europa durante todos esos siglos anteriores, que era el cristianismo. Entonces, claro, cuando empieza a haber disensiones, fíjate que las herejías ya habían sido eliminadas. Las herejías empiezan a surgir a partir del siglo IV, V, entonces las van exterminando una tras otra. Las últimas sería la de los cátaros y al final... Y los bogomiles, probablemente. Y los bogomiles y los templarios cuando lo consideran como es una herejía. Pero a partir del siglo XII ya no hay herejías como tal. Entonces, que en el siglo XVI, cuando empieza la Reforma, sí que eso es un trauma, porque decir, ¿cómo puede ser que digan ahora que yo qué sé, que no tenemos que adorar a ciertas imágenes, que es un poco lo que decía también Lutero, o las indulgencias, o las reliquias? O sea, está... pues como creando una bomba de relojería en un momento donde supuestamente no se estaban matando entre ellos, se estaban matando contra los enemigos que eran exteriores a Europa, ¿no? que estaban en Asia y que estaban en otros lugares. Entonces, claro que da un cambio radical. Primero porque empieza a producirse una sangría consecutiva con muchísimas guerras, con muchísimas batallas, hasta que da por fin la batalla la paz de Westfalia, que es donde ya por fin dice, vamos a dejarnos de matar en esos 30 años, porque al final, ¿qué estamos consiguiendo? Sencillamente denigrándonos a nosotros y haciendo que seamos más débil una Europa que por entonces quería ser hegemónica, y por eso toda la era de los descubrimientos, no lo olvidemos, empieza con España y con Portugal, donde van expandiendo el mundo. Entonces, por lo menos no nos matemos entre nosotros. No solo van expandiendo el mundo, sino que van creando más el concepto cultural europeo. Porque forma parte, es algo importante. O sea, estamos hablando que es España y Portugal, básicamente, luego ya hay otros países europeos. Pero precisamente lo que se crea en los pueblos del Nuevo Mundo es ese concepto de la cultura europea. Lo que pasa es que, Carlos, yo ahí... Luego vuelvo con Diego y te tengo que preguntar por el final del Imperio Romano en Occidente, no se me olvida, pero ya que estamos hablando de esta parte religiosa y sobre todo de la Reforma Protestante, yo tengo la sensación de que son dos formas diferentes de ver el mundo, la protestante y la católica, y por lo tanto podemos hablar de dos formas de ver el resto del mundo desde Europa. Dos formas de ver el resto del mundo de Europa, porque hay una tercera, que siempre nos olvidamos de ella, y una cuarta incluso. Desde el punto de vista geográfico, hablo del geográfico, incluso del lenguaje, del idiomático, los Balcanes son Europa también, pero están en manos de los turcos, de los otomanos en todo el periodo renacentista y de la Edad Moderna, y no cuentan como tal. Y religiosamente los que no se han convertido al Islam, como los albaneses o los bosnios, son cristianos ortodoxos, siguen al patriarca de Constantinopla, están en otra Europa, la que desciende del Imperio Bizantino ya muerto. Ese imperio ha tenido un hijo, un vástago, que se ha convertido a la Iglesia Ortodoxa y que tiene notable éxito a Rusia, que es un mundo aparte. Y luego están las dos versiones de vida de Europa Occidental, que, como ha dicho antes David, se van unificando lentamente a partir de la Paz de Westfalia en un concepto europeo que tiene, por decir una manera, desde el punto de vista político, por poner un ejemplo cualquiera, su culminación máxima en el reparto de África de 1885 en Berlín, cuando una serie de potencias europeas deciden repartirse un continente porque pueden. Entonces, eso, que sería la culminación absoluta del poder total de Europa en el mundo, es un mundo básicamente cristiano, católico, protestante. Cristiano, católico, protestante. Cristiano, pero católico, protestante. Ya, de los dos, los otros están en otro lado. ¿Forman parte de nuestra cultura? Sí, claro, están muy próximos, están profundamente influidos, y la fuerza cultural del Occidente hace que toda una clase dirigente de países como Rusia prácticamente sean homologables total y absolutamente a la clase dirigente de Europa Occidental. Son cristianos ortodoxos. Pero tienen una rama, un ligero toque, que les ha evitado todo lo que es la forma, porque también son herederos de Grecia y Roma, pero de otra manera, de otra Grecia y de otra Roma. No exactamente de la amalgama que se ha creado en la Edad Media en la Europa Occidental, que es la que va a convertir a los pueblos escandinavos, a los escandinavos y a los pueblos del este de Europa más próximo, de Centro Europa, a la misma cultura que la nuestra. Obviamente, cuanto más te vas alejando, como decía David, la frontera es muy imprecisa. Pero durante un tiempo esa frontera que va avanzando hacia el norte y hacia el este va chocando con cristianos también, o con paganos, como el caso de Lituania. Pero según se va extendiendo, va ampliando ese modelo. Y ese modelo tiene tanta fuerza a partir del siglo XVII que acaba contaminando al mundo entero. O sea, ¿qué nación del mundo, de las pocas que quedaron, no acabó básicamente, entre comillas, europeizada? Pues prácticamente el planeta entero.
Ya no sé, Diego, si viene a cuento. Me quedaba la pregunta de cómo afectó la caída del Imperio Romano de Occidente en esta idea de construcción de Europa, pero nos hemos ido tan adelante que ya no sé si ¿fue realmente relevante que nos hemos saltado ese momento? Hombre, decir que la caída del Imperio Romano no es relevante... No, lo digo para el desarrollo de la escóbula. O sea, ¿merece la pena que lo pregunte o no merece la pena? Seguimos hablando de ello, yo creo que sí. Sí, todo lo que hemos mencionado también es un momento esencial, claro. Pero digamos que las tendencias historiográficas más novedosas, sobre todo desde la obra de un investigador irlandés, Peter Brown, tienden a hablar más de un momento de transformación y no un colapso absoluto, como se tendía a considerar en las tesis tradicionalistas, que hablaban de crisis del siglo III, invasiones bárbaras, final del Imperio Romano y el caos absoluto de la Edad Media, ¿no? Hoy sabemos que esto no es así. Hay transformaciones, hay cosas que se mantienen, la cultura clásica no desaparece, desde luego en Oriente no, y en Occidente tenemos todavía ejemplos en el siglo V, VI, VII, no sé, Gregorio de Tours, el propio Casiodoro, en fin, la corte de San Isidoro, San Julián en Toledo. Quiero decir, hay ejemplos y ejemplos y ejemplos que nos llevan a pensar que no existe una ruptura, como nunca pasa en la historia. No hay rupturas absolutas, son siempre transformaciones graduales. En el ámbito de las creencias, desde luego, todavía más graduales, si cabe, ¿no? Que en el resto de los aspectos. Hablando de ruptura y de caos, llega un punto de ruptura porque tengo que despedir a Diego, pero sobre lo del caos, ¿se ha entendido bien el tema del programa? Sí, podéis decirlo en voz alta, de que todo el mundo... Gracias. Pues aquí llega la ruptura. Diego Piay, gracias por acompañarnos en la escóbula. He aprendido mucho, he tomado notas, llevo todo el rato tomando notas y ha sido un placer escucharte hoy aquí en el programa. El placer ha sido mío y os doy la enhorabuena porque hasta donde yo sé, jamás en un seminario ha habido un programa grabado en directo con presencia de ponentes, con lo cual me parece una idea fantástica también para trasladar un poco a la sociedad pues estas investigaciones de forma divulgativa y también rigurosa. O sea, pues, que enhorabuena. Me la dejas votando. ¿Tú crees que repetirán? Yo creo que Pristirano quedaría bien por el programa. Somos así de originales, ¿no? Pristirano merece. Sí. Sobre todo porque has dicho que era un hereje, que fue condenado por herejía y eso habría que discutirlo. Le ha dolido. Ha dicho que es su hereje favorito. Peor aún. Eso lo ha dado, pues, Diego Piay, gracias por acompañarnos y quedas citado para una futura escóbula sobre Pristirano. Un aplauso para Diego, por favor. Hay muchos caminos, muchas rutas, muchos lugares de peregrinaje que son en parte comunicación, en parte intercambio de riquezas, de ideas, de bienes, de servicios, de construcción de un continente. Y sobre ello vamos a hablar con Eladio Fernández Galiano, que es biólogo, y ahora voy a preguntar por esto, profesor universitario. Ha trabajado muchos años en el Consejo de Europa hasta su retirada, primero en biodiversidad y hábitats naturales, por ahí empezamos, pero luego nos vamos a sociedad civil, migraciones y turismo cultural. De hecho, su último cargo allí fue el de jefe de cultura, naturaleza y patrimonio. Eladio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Encantado de estar en la Brújula. Es difícil. En la Escóbula de la Brújula. Espero que la Escóbula sirva para barrer lo que no queremos. Y la Brújula nos oriente un poco a esta Europa algo desorientada. Pues primero me quiero orientar en tu propia historia, porque ya lo he dicho, tú eres biólogo. Vamos a hablar de historia, de cultura, de turismo también, por supuesto. ¿Cómo se produce este cambio de rumbo, este cambio, esta reorientación de tu propia brújula personal? Bueno, las organizaciones internacionales son complejas. Yo entré allí para ocuparme de lo mío, de lo que entiendo, que es de ecología, de biodiversidad. Llevé un programa de medio ambiente mucho tiempo y luego, a lo largo de la carrera, te van dando otras responsabilidades, primero riesgos, luego sociedad civil, y luego patrimonio, itinerarios culturales europeos, que es cómo utilizar el patrimonio para el turismo cultural y cómo ponerlo, el patrimonio, al servicio de la sociedad. Y finalmente, pues con todas, en fin, de historia no me atrevo a hablar. Pues ya somos dos. Pues, bueno, pero podría hablar, pero no hace falta saber mucho de las cosas para hablar. No, es una broma. No, pero la Europa que estabais describiendo es la Europa que tenemos ahora. Cuando hablamos de los orígenes de Europa, son todos los procesos que al final del Imperio Romano y después de su caída hasta el siglo IX, pues conformaron un poco lo que hoy entendemos como, bueno, digamos, los orígenes. Luego, Europa se transforma.
en fin, como las cantantes, también se transforma. Y luego y hay renacimientos, pero Europa se ha formado a base de tensiones, invasiones, migraciones, ciencia, una explotación de los recursos muy inteligente, o mejor dicho, no es que seamos más inteligentes en Europa que otro continente, pero tuvimos la suerte de tener tierras muy fértiles, una agricultura que nació al este de Europa, porque Europa nos viene todo del este. Nos han venido nuestras lenguas. Está más de moda que nunca esta idea. Nos vienen ahora las amenazas, nos vinieron los bárbaros, nos llegaron también, bueno, por el mar, las civilizaciones, pero también quiero decir que llegó también la religión, que la religión europea, el cristianismo es una religión oriental, no hay que olvidarlo. Es decir, que del este nos viene un poco todo, porque aunque nos pensemos que Europa es la leche, en el fondo somos, como decías, es una pequeña península de un continente muy grande. De Eurasia. De Eurasia. Y todo nos ha venido del este, menos quizá, en fin, la invasión, o digamos, cuando los africanos se hicieron con los reinos visigodos, en lo que fue la península ibérica, pero no los demás. O, bueno, del mar solo venían las hordas de los vikingos en fin, a alterar la paz. Pero fíjate que en el fondo lo que está describiendo Eladio, Jesús, es un movimiento continuo, caminos, desplazamientos, influencias, nada es estanco, todo se mueve, lo que decía antes, todo se intercambia, las ideas, y ahí hacia donde vamos es hacia los caminos que han vertebrado esa construcción de Europa, caminos literales. Sí, sí. Literales y literarios, porque la cultura fue fundamental y, sobre todo, uno de los elementos claves es la invención de la imprenta, por ejemplo. O sea, cuando ya hablamos un poco de ese tercer punto que he analizado, que es el cristianismo, está claro que a partir de ahí es como hay una diversificación, evidentemente con mucha migración. Esa caída del Imperio de Occidente de Roma, ¿no?, fue fundamental, ¿no?, porque dejamos de ser paganos para convertirnos en cristianos, y hay una idea más o menos unificada de que Europa tiene como un denominador común, que es ese cristianismo, ¿no? Y la religión, como sabes, une muchísimo, que se lo digan al Islam, ¿no? Y a partir de ahí, cuando todos estos elementos se empiezan a vertebrar, es cuando empieza a haber también una serie de textos que unifican también esa doctrina o ese criterio. Por una parte, ya te digo, los Scriptorium de los monacatos, por otra parte, ya te digo, la invención de la imprenta por Gutenberg, que eso hace que ese conocimiento se distribuya y sea más homogéneo, y por otra parte, pues evidentemente, cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago, ese camino de Santiago sirve un poco de autopista europea, donde entran alemanes, franceses, italianos. Yo creo que eso es importante porque entran y salen no solo ideas culturales, sino también pues todo tipo de leyendas, de mitos, y se va vertebrando otro elemento más, en este caso una migración pacífica, todo ese concepto que tenemos de Europa, sin olvidar ese epicentro que es el cristianismo. Fíjate, Carlos, que estamos hablando, ya ha mencionado Jesús, el Camino de Santiago como una autopista de muchísimas cosas. Ya no solo lo que pensamos ahora de turistas o de fieles que van hacia Santiago, sino que... Un detalle curioso que lo relaciono con lo que ha comentado Eladio, porque es una manera de unificarlo. Decía Eladio, todo viene del este. Pues que al oeste, como dice Camões en Os Luisiadas, es donde la tierra termina y comienza el mar. No hay nada. Entonces, efectivamente, es curioso. También Santiago es el fondo de la tierra, al final. Claro, está Finisterre. Entonces, es curioso porque la apertura de los caminos, no solamente el Camino de Santiago, que abre un camino nuevo, porque había otro, la peregrinación a Roma, siempre en cierto modo existió como cuna de la cabeza del cristianismo católico, pero se une una tercera vía, que es la de Jerusalén. Una vía nunca olvidada, que empieza de manera, como hemos dicho al principio, y es totalmente correcto, los términos culturales de estructura llevan tiempo, se van formando a lo largo de muchos siglos, muchas décadas. Entonces no se puede considerar de la misma manera en el siglo V que en el siglo XI o que en el XV, pero el fenómeno va construyéndose lentamente y ambos caminos, los tres, construyen lo que vamos a llamar o lo que se va a autollamar en la Edad Media la cristiandad. Voy a poner un ejemplo muy tonto, del siglo XIV, o sea, me voy un poco más allá. Cuando, en los cuentos de Canterbury, cuando Chaucer describe al protagonista de uno de los cuentos, que es un caballero gentil y perfecto, le podía definir de muchas formas. Porque como caballero, él podía haber pensado, por ejemplo, dado la época, que hubiera estado, yo que sé, en cualquiera de los conflictos de la Guerra de los 100 años, como llamamos ahora, que inundaban Francia e Inglaterra en la época. O que hubiera combatido en la frontera contra los escoceses o en Irlanda. Pero no lo hace. Dice que está en su juventud en Rusia, Prusia, Lituania y Granada. En Rusia, Prusia, Lituania y Granada. Le coloca en las fronteras de la cristiandad.
de lo que luego vamos a llamar Occidente. Está dando un concepto cultural sin darse cuenta. Eladio, desde el Consejo de Europa habéis trabajado mucho en la promoción, en el cuidado de estos tipos de caminos. Por ejemplo, el Camino de Santiago, que hemos mencionado ya. ¿Qué es para ti, qué supone para ti, en concreto, el Camino de Santiago en toda esta construcción de la idea de Europa? Bueno, el Camino de Santiago fue fundamental para, digamos, la construcción europea tal como la entendemos, por lo menos la primera. Era, como decís, un camino de ideas, pero era un camino también científico, era un camino de artes, eran vías de comunicación. Cuando el Camino de Santiago fue declarado primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa en 1987, había 3.000 personas que les daba la Compostela, que era una especie de certificado de haber estado allí, haber hecho 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta. 30 años más tarde había 300.000. Es decir, que es un camino de un gran éxito. Pero hay que pensar que antes del Camino de Santiago, que Europa siempre se ha estado migrando. Quiere decir que están las vías de transhumancia, los cátaros traían desde Francia sus ganados a Valencia, cuando uno examina los huesos de gente enterrada en Stonehenge, en Inglaterra, y se puede saber ahora el origen de esas personas, sale que muchos venían de los Balcanes. O sea que Europa siempre ha sido gente en movimiento. Lo que se dice que más que un continente es como un concepto alrededor del cual nos sentimos, no sé si cómodos, pero nos sentimos representados por una serie de valores. De hecho, el Consejo de Europa y los itinerarios culturales están para promover esos valores que no son valores europeos. Sí son valores europeos, pero son también valores humanos. Son la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Eso vale para todos. Por supuesto, la democracia cultural, la falta de, digamos, la lucha contra las desigualdades y bueno, digamos, este mundo que ahora parece que en los últimos tiempos se nos derrumba. Se nos derrumba porque los vientos han cambiado. Porque nos hemos dado cuenta de pronto de que no habíamos invertido tanto en defensa. Ayer, sin ir más lejos, el señor Trump dijo que Europa estaba acabada, que eso era un desastre, que, en fin, si recuerdo bien sus palabras, que, las últimas, que estaba en total decadencia y que lo peor de todo, aparte de que éramos demográficamente muy tímidos, eso es verdad. Yo vengo de la España vacía, de Teruel, así que lo sé que allí se ha quedado aquello vacío, pero también de las migraciones. Las migraciones no son un fenómeno de ahora, no son un fenómeno, es un fenómeno, digamos, desde que anterior al hombre. Todos los seres vivos migran, van buscando sus mejores condiciones. De hecho, decía yo esta mañana, el Homo sapiens es una especie africana, o sea que hemos tenido que migrar, primero como Homo erectus, luego como Homo sapiens que hibridó con el hombre de Neandertal. Es decir, si no hay movimiento, por favor, ahora buscar esta pureza de raza, este sí, este no. Después de digamos, un sitio en España por donde han pasado los fenicios, los griegos y todos los árabes, y todos nos han dejado algo. Sí, somos un intercambio de culturas constante. La primera migración, Eladio, surge hace 70.000 años cuando el Homo sapiens sale de esa África del Este, el África Oriental, y empieza ya a explorar nuevos territorios, entre ellos, como no, Europa. Pero una de las preguntas que te quería hacer, por volver un poco al Camino de Santiago, porque me parece muy interesante, ¿no? Porque en el fondo el Camino de Santiago no solo es una circulación de ideas, de personas y de cultura, sino también que sirve para empezar a hacer las primeras construcciones europeas, o por lo menos un poco como se entiende una infraestructura, porque se empiezan a construir puentes, se empiezan a construir hospitales, se empiezan a construir caminos, hospederías, mercados, nuevos centros urbanos. Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo, surge del Camino de Santiago, igual que otras urbes. Yo creo que eso también es importante. Esas migraciones, en este caso pacíficas, sirven para asentar lo que luego en otras partes de España y también de Europa serviría, que son esos hospitales, esos mercados, esos centros donde se combinaba y se establecían esas estructuras culturales, económicas, no lo olvidemos también, porque incluso podíamos hablar también de los templarios, como los primeros banqueros que también hicieron su papel fundamental. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, satanizar la migración como
se está haciendo por Trump, como tú acabas de citar, yo creo que es un error mayúsculo y es desconocer exactamente que los orígenes de Europa precisamente están en esas migraciones. Es verdad que algunas pacíficas y otras totalmente impulsadas por guerras intestinas o por guerras civiles, pero en definitiva ese Camino de Santiago yo creo que fue uno de los elementos claves que hicieron que floreciera dentro de esos episodios más de iluminación, que hiciera que floreciera una Europa que de otra forma no hubiera nacido. Bueno, una cuestión, volviendo a lo de Trump, es que es un farol, pero como la copa de un pino, cuando es un país que está construido por irlandeses, británicos, franceses, hispanos. Y luego últimamente con todo el tema hispanoamericano, que me gusta decir hispanoamericano, no latinoamericano, y está jugando un poco al farol ese de querer decir, bueno, es que vosotros ya estáis pasados y tal, ¿no? Pero lo que se refiere, por ejemplo, al Camino de Santiago, es que yo lo he visto siempre a nivel artístico, a nivel, pues esa secuencia de autopista de doble dirección, tanto de arte como de cultura, es decir, todo lo que se trae aquí y se cimenta y se construye en la catedral, en todo lo que es la invención del románico, que es un arte que tiene su característica propia, que toma toda su carácter y personalidad en España, que luego se vuelve hacia Francia, Inglaterra, hacia todos estos países, ¿no? Y sencillamente, bueno, volviendo al tema de la inmigración y la transmutación, vamos a ver, señores, es que esto está claro que esa interdependencia, el tema este de la inmigración y que ya desemboca en temas racistas, ¿no? Es decir, esa especie de interdependencia que tenemos todos, concebir Europa como algo estanco, no, aquí no entran estos, tal. Fijaos, es que lo que es el tema artístico es que está formado por todo el tema y todo el mundo fenicio que viene del mundo persa, del mundo fenicio, que construye. ¿Por dónde? Por donde hay bonanza climatológica, que es todo el Mediterráneo, que es increíble, ¿no? Como donde se puede vivir, donde se puede comerciar, es precisamente en todo el Mediterráneo. Y viene del este hacia el oeste. Claro, es la misma y luego dinámica. Vuelve a ir hacia el Es que este. el comercio es también fundamental en la construcción europea. Es decir, los primeros contactos entre dos grupos humanos, aparte de intentar romperse la crisma, es el comercio. Es cuando entienden otra manera más pacífica de interactuar. Los grandes constructores de carreteras, de todas maneras, aparte de la Unión Europea, han sido romanos. Los romanos, porque los fenicios hicieron su pequeño imperio comercial. Y marítimo. Y siempre a vela. Y ellos, claro, y los griegos también, bueno, pues se instalaban, hacían ciudades al lado del mar, en el sur de Italia, en Sicilia. De todas maneras, Eladio, Trump habla así por una sencilla razón. Porque en el fondo Estados Unidos, que ha sido un país creado por la inmigración, es un país que tiene muy poca historia, si lo vamos a ver con respecto a la historia europea. Y todavía Trump, menos historia todavía. Sí, pero hay un punto que conecta, por volver a Europa y dejar de hablar tanto de Trump, que al final, y esto se lo quiero preguntar a Carlos, la historia de Europa la estamos pintando desde la Edad Media en adelante, pues eso, como un intercambio de ideas, como un intercambio de progreso. Pero, Carlos, a mí en el colegio me han enseñado en la asignatura de historia que la historia de Europa también es una historia de guerras. Que sí, que muy bonito todo, pero que en cuanto los vecinos chocábamos, aquí en Europa se han montado guerras por nada. Sí, porque el conflicto es constantemente algo inevitable, porque la guerra tiene una raíz económica, una raíz siempre económica. Quería un pequeño detalle, un comentario de Eladio. Como estamos en el occidente, estamos aquí colocados, a veces nos olvida que las rutas comerciales pueden tener miles de años de antigüedad y ser exactamente iguales y constantes y de la misma manera, aunque se encuentren civilización tras civilización y muy lejos. Estaba pensando, cuando él lo ha comentado, me he acordado del camino del ámbar. El ámbar del Báltico hasta lo que hoy es la zona de Venecia. Ese camino que corta Europa en una zona en dos y que se ha mantenido como ruta comercial durante miles de años, pueblo tras pueblo, y que es utilizado una y otra vez como ruta además de comercio y de migración de pueblos. Evidentemente, la guerra y el conflicto la guerra es una convención, es como la esclavitud. O sea, puede ser suprimida. Así como la violencia, ¿no? La guerra puede ser eliminada. O sea, ha habido periodos y zonas de Europa que se han mantenido durante infinito tiempo sin guerra. O sea, la guerra no es necesaria. Otra cosa es que la violencia sí lo sea. Es como la esclavitud, son elementos de utilidad en un determinado momento. Y claro que Europa está rodeada y llena de conflictos a lo largo de toda su historia, pero como qué lugar del mundo no. O sea, es donde estaría el problema. La diferencia en Europa es que, y eso es duro decirlo, pero se sabe desde hace mucho tiempo, ya no lo discute nadie,
que en el caso europeo fue un factor de desarrollo, la rivalidad y la competencia. Igual que lo era la competencia comercial, tecnológica e industrial, se convirtió al mismo tiempo en una competencia militar. Era un lugar, una península, llena de ríos, llena de costas, muy complicada, con muchísimos estados soberanos que una y otra vez tenían que estar innovando de manera sistemática. Eso les hacía extremadamente, no más inteligentes, pero sí muy creativos. Europa ha sido extremadamente creativa, y ha sido extremadamente creativas, entre otras cosas, para el mal también. O sea, somos tipos brillantes. Hace unas semanas un oyente nos preguntaba sobre un libro. Un libro de un escritor americano, curiosamente, es de Texas, que se llama Cosby, que tiene un libro fantástico que se llama La medida de la realidad. La medida de la realidad es un librito que yo aconsejo a todo el mundo, pues una maravilla absoluta, que dedica 10 capítulos a los 10 elementos que a partir de la Edad Media definen lo que va a ser luego el mundo occidental. Y coge todo un abanico que va desde el control de la notación musical, las partituras, hasta la matemática para la contabilidad, hasta las velas y los cañones para la navegación y la guerra. El libro es una maravilla porque somos en la primera civilización del mundo que cuantifica el tiempo, que empieza a controlarse mediante relojes mecánicos y que va alterando la construcción de su día en función de un control del espacio-tiempo. Eso es una cosa que parece una chorrada, pero eso cambia el mundo para siempre. Porque los europeos son los primeros seres humanos que empiezan a regular su vida conforme a patrones de tiempo. Entonces, eso hace extremadamente eficaz la utilización del espacio, no del tiempo, sino de en qué vas a dedicar y en qué zona tu vida y cómo. Porque como todo eso se nutre en un mundo de terrible competencia comercial, económica y militar, te va a hacer crear de repente un montón de ideas a una velocidad muy rápida. Y a eso le pega un detallito el que ha dicho Jesús, la imprenta, que ya es el colmo. O sea, en el momento que la civilización europea empieza a contar con la capacidad de distribuir de manera masiva el conocimiento, todo cambia. Por cierto, eso es al margen de que una parte enorme de la población fuera analfabeta. Y porque la gente se olvida que con la imprenta no solamente nace la difusión del arte, de la cultura, de la literatura, también nacen los formularios. El control de los funcionarios. Los primeros escritos de la humanidad son cuentas. Como Este tiene me que debe ser. tanto, este no ha pagado sus impuestos. Pero yo no creo, estáis un poco, me vais a perdonar, en plan nacionalista europeo. Adelante, adelante. Como estos- Mete caña, Eladio. Un continente pacífico. Es verdad que la pólvora la inventaron los chinos. Pero nosotros inventamos la dinamita. Claro, y de ahí exacto. pues, el señor Nobel sigue dando premios, su fundación, para quitarse esta mala Conciencia. esta mala conciencia, ¿no? Pero yo creo que todo, el medir el tiempo, también los mesoamericanos, sin necesidad de que llegáramos ahí con relojes, medían los días con una precisión tremenda. Sí, pero no es eso. Y los egipcios también. No es eso. Nosotros Es medir empezamos el día a a tener día. relojes. Empezamos a La Edad tener Media. relojes, digamos, no los ricos, en cuanto hubo trenes, porque antes daba igual la hora que era. Uno seguía por el sol y podías en Inglaterra tener en 5 condados distintos 5 horas. ¿Qué más daba si la gente andaba a caballo? Pero- en el momento que hay trenes, ahí tienen que llegar a la hora. Pero el siglo XV y XVI empieza a convertirse en lo más valioso que puede tener un pueblo, un reloj en la plaza. Sí, pero lo más valioso que Es tiene una cosa Europa, que definitiva. tiene cualquier continente, está dentro de las cabezas de la gente. Sí, claro, por eso. Es el buen gobierno también, el buen gobierno, pero sobre todo la inteligencia, la ciencia, la capacidad de transformar. Por ejemplo, China hace 200 años era la mayor economía del mundo y la siguiente era la India. ¿Por qué? Porque eran muchos más. Sin embargo, al no haber abrazado la revolución industrial, pues se quedaron atrás. Decían los chinos, es que no, de esto que traen los ingleses no os interesa nada. 60 años más tarde se había arrepentido cuando entonces estos pequeños países, porque finalmente la Gran Bretaña es una pequeña isla bastante pequeñita al oeste de Europa, que pudieran hacer un imperio a través del uso de la industria. Los europeos tendemos a hacer imperios marítimos, tanto nosotros como los portugueses, como los franceses, como en alguna medida los holandeses, mientras que tenemos al este, ahí no son nada, ahí vienen a caballo. Todo por tierra. Ahí vienen a caballo y siguen viniendo, parece ser. Sí, David. Pero sí, a mí me gustaría retomar un punto, más que
venirnos tanto a la actualidad y a Trump, a China, a Rusia, a Estados Trump ya Unidos, suficiente, todos los problemas Pedro. que tenemos que luego comentaremos un poquitín más, pero me gustaría retomar el tema de los caminos. Porque cuando estamos hablando de Europa, hay que tener en cuenta que, a ver, la primera gran red de caminos, estaríamos hablando de la época romana, evidentemente. Pero luego lo que sí que confecciona un poquitín más esa red de caminos, y sobre todo, porque con los caminos va la cultura, va el comercio, etcétera, etcétera, es en la época carolingia. En la época carolingia, en el Imperio Carolingio, hay una implantación del sistema monetario común, lo que es en su territorio. También hay una serie de elementos que lo que contribuyen es a esa cristianización de la zona, es decir, los centros monásticos que estaban situados en toda Europa. Antes habéis estado hablando del tiempo. Pues fijaros, en el Imperio Carolingio lo que se distribuye es lo que hoy en día tanto nos gusta, dividir el tiempo entre ocio y trabajo, por ejemplo, ¿no? El calendario. Históricamente, ellos son los primeros que utilizan los 6 días de trabajo y 1 de descanso. Aparte de eso, también se meten hasta con temas dietéticos, ¿no? Lo que podía ser el valor del ayuno. ¿Vamos a hablar de la siesta o no vamos a hablar de la siesta? Bueno, de la siesta hasta cierto punto, pero sí que yo considero que es importante cuanto menos plantearse, en primer lugar, cuando estamos hablando de Europa y del origen de Europa, si estaríamos hablando de una Europa o de muchas Europas. Porque cuando el planteamiento de cuándo nace Europa, más allá de si es una cuestión política, si es geográfica, si es cultural, social, todo depende, ¿no? Hay un medievalista, Jacques Le Goff, que es muy famoso, escribió, es uno de los grandes historiadores y de los grandes medievalistas que han existido. Él planteaba que en el último periodo del Imperio Romano, más allá de lo que era ese proceso de cristianización y lo que fue ese periodo de división entre el mundo, entre Oriente y Occidente, el mundo romano, lo que estamos hablando, ¿no? El Imperio Romano de Occidente y de Oriente, se creó una especie de amalgama, lo que podían ser entre la cultura latina y la cultura germana, y eso lo que estamos hablando es de la unión de los caminos, en definitiva. Una cultura que lo que hacía era provocar y ayudar mucho más a esos intercambios culturales, esos intercambios, y que de hecho el cristianismo no vendría a ser sino un motivo más de mestizaje entre lo que eran las dos culturas, entre, por decir una manera, la cultura del sur de Europa y la cultura del norte de Europa. Entonces, yo creo que rutas como, por ejemplo, el Camino de Santiago ayudaron a que toda esta mezcolanza se produjera con mucha más facilidad y que todo lo que es el tema cultural tomara más conciencia, si no tanto lo que hoy en día consideramos una Europa unida, entre comillas, viendo los resultados, ¿no? Pero una Europa más allá de que fue la cristiandad la que unió esa parte cultural, esa parte europea, sí que todos estos caminos contribuyeron a que eso se produjera. ¿Hasta qué punto tú crees que es clave todos los itinerarios culturales que ahora se han recuperado por parte del Consejo de Europa en lo que dice David, en unir pueblos que no tenían por qué estar necesariamente juntos unos con otros en la época? Bueno, nosotros queremos que esto se realice, es decir, que estos caminos se utilicen, pero de momento yo creo que para ser completamente francos, lo que queremos es que sean apoyos del turismo cultural, que sea un turismo que no sea de masas, que un turismo en el cual la identidad europea, que la gente de unos países comprenda cómo son los otros a través de ver todo lo que tienen en común, la historia que tienen en común. Entonces yo no... ¿Qué es lo que hace Europa? Europa hace la música italiana, la música alemana, que se copia por todos, lo hace el románico, que se extiende como rapidísimamente, lo hace el gótico, es decir, lo hace todo aquello que tenemos en común. El problema de los europeos, el problema de Europa, en fin, en general, los nacionalismos han hecho mucho daño a la idea de una unidad histórica europea, porque siempre
la historia se enseña siempre desde una nación, esto es una herencia maldita del romanticismo, que siempre pensaba una nación con una lengua, en fin, que es una cosa que no tenía más que haber mirado alrededor para ver que el mundo no era así, que había gente de todas partes, todos mezclados, en fin, particularmente en sitios como los Balcanes y otros, ¿no? Pero yo creo que este nacionalismo, que nos ha costado varios cientos de millones de muertos en guerras, ¿no? Está anclado profundamente en Europa, y entonces nosotros, en el fondo, la Unión Europea, la idea europea es no romper esto, pero digamos suavizar estas diferencias para ir porque también somos un continente pequeño, y si no estamos juntos no pensamos nada frente a China, Entonces los caminos son caminos de las ideas. Es la Revolución Francesa, oiga, aquello era horrible porque estaban matando al rey, por lo menos ellos mataron al rey. En fin, quiero decir que aquí hemos hecho muchas revoluciones, pero nunca hemos matado a ningún rey. Pero, bueno, se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado. Ha habido ataques. No, pero me refiero, a presidentes de república más. Pero, quiero decir, la Revolución Francesa es un hecho cultural. Y la democracia, y que le vote todo el mundo, no solo la gente rica. Entonces, esto se extiende como un llama. Entonces, este es el concepto de Europa, ¿no? Tener unas ideas en común y si puede ser, un futuro en común. Un detalle, es curioso, porque muchas veces los europeos nos vemos a nosotros desde dentro. Claro. Pero cuando te ven desde fuera, incluso desde tiempo muy remoto, esa identidad cultural que nosotros a veces no apreciamos porque estamos enfrentados entre nosotros, no la ven así igual. Cuando Vasco de Gama llega a la India, a finales del siglo XV, la gente que hay allí ve dos cosas. Unos tipos que son pariduchos y que llevan cruces. O sea, saben que son cristianos. Y saben más o menos de dónde vienen cuando lo dicen. Ellos les dan un término, una palabra. ¿Cuál? Francos. Claro. Francos. Sí, que es como van a llamar en China a los portugueses, francos. O sea, es una manera, como otra cual quiere decir, europeos. Son gente que son cristianos y vienen del oeste. Perdón por la comparación, pero es como cuando nosotros llamamos chinos a los asiáticos en general. Exacto. No, pero es más unificador todavía. Es decir, sería como si dijeras moros a todos los musulmanes. Claro. Es algo parecido, te está unificando. Entonces, te está dando un toque de unificador que luego tienes que entrar en grandes detalles que lo sufrieron luego un siglo después, cuando vieron que los francos se mataban entre ellos, portugueses, holandeses e ingleses, en la misma zona. Pero para ellos, entonces, es cuando empiezan a distinguir que los francos también se matan entre ellos y son distintos. Pero al principio no. Con lo cual te están dando desde fuera una unidad que tú no te reconoces, lo cual es muy curioso. Me voy a quedar con la idea que ha dejado Eladio al llamamiento de la unidad de Europa. Y me ha llamado la atención que en esta intervención, le voy a despedir a Eladio porque se nos tiene que marchar, has comenzado, hablando de la música. Y eso me viene muy bien para dar paso a la persona que tienes al lado, que es Juan Ignacio Cuesta. Claro, este es un seminario serio. Es un seminario de profesores universitarios. Hasta ahora. Claro, entonces hemos dicho, Juan Ignacio tiene que llevar la guitarra, porque esto no... Juan Ignacio, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, a ver... Está buscando en el móvil, sí, es que está mirando en el móvil que... Hay que empatar a Eladio, ¿eh? Yo me quedo, yo te tienes que quedar hasta el final. La música es fundamental. ¿Sí? ¿Tú crees? O sea, fundamental para todos. También para Europa. Es un lenguaje. Lo que no sé si vamos a desunir ahora. Es el lenguaje común europeo. A ver qué vamos a hacer ahora. Más que el inglés. Juaní, ¿lo tienes o no lo tienes? Un momentito, un segundo, por favor. Vale, que está aquí no hay cobertura, ¿eh? Ya, aquí no tienes cobertura, ¿no? No, pero si no me hace falta. Pero si tú te sabes todas las canciones que tocas. Ya, pero hay algunas que necesito recordarme, por lo menos algunas cosas, porque esta la escribí anoche. ¡Ah, que es una original! Hombre, claro. Ostras, esto tiene más valor. Ignacio, ¿eres capaz de ver eso? ¿En serio? Sí, yo soy capaz. Sin un microscopio electrónico. Me estás diciendo que venimos al seminario y Juan Ignacio no solo trae una canción, sino que ha escrito una canción para el seminario y para esta edición de La Escóbula de la Brújula. Estoy alargando la frase, Juaní, para que cojas la guitarra. Sí, bueno, un momento. Sí. Antes de que se vaya Eladio, dos cuestiones que quiero hablar con él. La aparición de la música en Europa tiene un movimiento fundamental en España y sobre todo en Toledo, que es con la aparición de Alfonso X el Sabio, en cuya época se hacen las cánticas en loor de Santa María la Virgen. Muy bien traído. Creo que es así. Entonces los pentagramas eran trentagramas, porque hasta Guido derecho no se crea el pentagrama y entonces empieza ya la música occidental tal y como la conocemos. Solo era una puntualización. Bien.
Y ahora se está echando atrás a por la guitarra que tiene. Ahí está. Aquí tengo el trasto este. ¿Y Eladio qué? Dime. La guitarra española. La guitarra española. Si es que aquí está todo bien traído, Eladio. No hemos dejado ni un detalle en la improvisación. No es guitarra europea, ¿eh? Es española. La escobusión. Voy a pie por un camino que empecé al amanecer, que va de oriente a occidente hasta donde muere el sol. Anda como cualquier peregrino que ansía conocer todo cuanto suceda hasta el anochecer, y luego tranquilo poder contemplar el atardecer, para seguir después bajo estrellas de leche y miel. Cualquier camino es bueno cuando te recibe y te arropa, y este que hoy ando recorre una buena parte de la vieja Europa, continente que nació sin saber muy bien cómo, porque la historia es larga desde Altamira hasta hoy, rodeada por los mares que nos dieron de comer y forjaron nuestro estar y nuestro ser. Bajo la luz de la Vía Láctea, de oriente a occidente, todo cuanto somos ha sido ocupar el tiempo y en las noches mirar hacia la polar, para ser lo que somos, para arriba, para ser lo que seremos. Miremos dentro para buscar lo que nos emociona, ser seres trascendentes y eternos, por supuesto. Quizá ya se advirtió el camino que emprendí. Es uno más, pero para mí es el más querido. El camino jacobeo. Hey ultreia, hey suseia, Deus et iuda nos. Bueno, yo te me despido. Pero te quiero preguntar antes, porque estabas escuchando la canción de Juan Ignacio diciendo, parece que la ha escrito con mi intervención, del este a oeste, del camino. ¿Te he visto sorprendido? Bueno, os diré lo que se dice, para despedirme, diré lo que se dice en el Camino de Santiago. Buen camino. Un aplauso para Eladio, por favor. Carlos, tengo un par de notas tomadas. Jesús al principio del programa hablaba de los límites geográficos de Europa y ahora Eladio nos ha hecho un discurso final hablando de que Europa tiene que estar unida. Esa idea de la Europa unida, hasta el punto que queramos, porque se habla incluso de esa unión, de ese estado de la Unión Europea algún día, ¿es una utopía? ¿Ha sido una utopía? ¿Puede ser una realidad? Ha sido una obsesión, que es algo peor. Ha sido una obsesión desde que se empieza a plantear, no me voy a remontar muy atrás, empezamos por ejemplo a finales de la Edad Media. Es curioso cuando se llegan las noticias de la proclamación de Carlos I como emperador del Sacro Imperio, que uno de los grandes poetas de la época, de la poesía castellana, dice: un solo señor en el cielo, una sola grey en la tierra, un pueblo, un imperio y una espada. Es decir, los primeros intentos de unificación europea vienen por el mundo del lado de la religión. Es decir, es la obsesión de que no Europa, la cristiandad, lo que luego va a ser Europa, tiene que nuclearse en torno a una fe. Esa es la obsesión inicial. A esa obsesión con todas sus variantes, que deriva de Carlomagno y del comienzo de la idea de una Europa unida en torno a la fe católica, cristiana, ya católica una vez que se produce la Reforma, existen otros dos modelos de unificación. Los modelos de unificación siempre tienen un pretexto,
el que lo intenta o los que apoyan el intento siempre intentan justificar un elemento de razón. Puede ser de fe, como sería el caso de la unificación imperial basada en la religión, o puede ser en función de la fe y la razón, como sería, por ejemplo, el intento de Napoleón. Ambos son lo mismo. Es la idea de construir una Europa por las buenas o por las malas. Punto. Entonces, eso es lo que ha cambiado profundamente después del horror de las 2 guerras mundiales. Lo que empieza a cambiar a partir de la pequeñísima construcción pequeñita de la Comunidad del Carbón y el Acero, que intenta poner fin a 1000 años de guerra entre alemanes y franceses, y lo que va a ser el núcleo del nacimiento con el Benelux, con belgas, luxemburgueses y holandeses y con los italianos, del primer embrión, de lo que es el embrión de lo que fue primero la Comunidad Económica Europea y actualmente es del 92 la Unión Europea. La diferencia esencial de todo esto es que el objetivo principal, al margen de cualquier consideración de carácter económico, social o político, fue una obsesión que yo creo que es válida plenamente hoy. El que no haya guerras entre europeos. O sea, el que al menos no nos matemos entre nosotros. Es decir, la idea que empiezan a hacer hace ya bastante tiempo de que las guerras en Europa son en el fondo guerras civiles. Y eso es, yo creo, lo que late de verdad debajo del motor del nacimiento de la actual Unión Europea y de su lenta y progresiva expansión hacia el norte y hacia el este, para intentar identificar o crear en un solo espacio al menos un espacio de entendimiento común. Desde cualquier punto de vista que se quiera entender esto, ha sido un éxito. O sea, lo es claramente. Los europeos, con independencia del horror de los Balcanes y algunas cosas más, llevamos sin matarnos un tiempo bastante razonable. Lo cual, a nivel de nuestra historia, es un récord absoluto. Porque nos matábamos secuencialmente cada cierto número de años y además con cierto estilo, o sea, nos gustaba. Con éxito. Con éxito notable. Entonces, eso creo de verdad que no se le puede negar a la Unión Europea y creo que las generaciones que han nacido ya, no la última, sino unas cuantas más hacia atrás, han podido vivir el momento mejor de la historia nuestra como colectividad humana. Lo peor que nos podría ocurrir es que esto se vaya a la porra y estamos a esto de que lograrlo, ¿eh? Yo estoy por dar un aplauso a Carlos. Gracias. De todas formas, a ver, Carlos ha dicho una palabra que es muy importante, que es cristiandad. Cuando dice cuando la cristiandad dejó de ser cristiandad y pasó a ser Europa. Es un punto de inflexión. ¿Lo ha dicho Jesús? También antes, al principio, lo ha comentado, ¿no? Pero para mí es un cambio que redefine todo lo que es la concepción, incluso política, de todo el continente, que luego, evidentemente, se extrapola a todo el planeta, ¿no? Pero cuando hay un punto que es uno de los problemas que tenía la cristiandad, tenía muy claro por dónde terminaba en Oriente. Perdón, en Occidente, pero no se tenía muy claro dónde terminaba en Occidente, ¿no? Eso es el mismo problema que puede haber a nivel geográfico de dónde termina Europa. Si es parte de Asia, es una... No, es que es una discusión intelectualmente paralela, completamente. Si es Eurasia, si no, bueno, en fin. Pero hay un historiador que yo creo que además con sus ideas las compartimos aquí, Peter Burke, que él considera que hay un punto de inflexión que es la Reforma y la Guerra de los 30 años. Es decir, el discurso de lo que hasta entonces podía ser el discurso del cristianismo en Europa, hay un punto que son esos dos largos conflictos, además religiosos, ya que estamos hablando de guerras, los que... en definitiva, cambian lo que es la parte de la historia, más allá de lo que era la Paz de Westfalia en 1648, luego también el Tratado de Utrecht en 1713, que es la última referencia que se tiene. A partir de ahí es la última vez que se habla de res pública cristiana. Sí, a partir de ahí ya es Europa. Sí. Entonces, para mí hay 4 razones principales en las que, por las que se cambia ese término del cristianismo a Europa y que también da un poquitín de paso entre lo que podría ser entre el Renacimiento y la Revolución en la parte europea. Por una parte tenemos el surgimiento de los estados soberanos, seculares.
por otra parte, la revolución científica, la reforma y luego algo que es muy importante, que más allá de lo que era la visión de los francos que tú decías, ¿no? La expansión colonial que está asociada desde el principio del siglo XVI a lo que es el descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces, para mí, esos 4 puntos son los que llevan a considerar ese final de la cristiandad y que se abre la puerta a Europa. Fíjate un matiz para complementar lo que has dicho. Cuando la isla de Rodas, una isla griega, de población griega, cae a principios del siglo XIII, cae en manos de los cruzados y acaba en manos de la Orden de los Caballeros de San Juan, de la Orden Hospitalaria. La Orden Hospitalaria era una orden multinacional, si es que se podía utilizar el término, que se basaba en lenguas, en idiomas, como forma de integrar a sus caballeros. Entonces, había 8 lenguas, casualmente una por cada punta de la cruz, las 8 beatitudes, coincidía con un elemento cristiano católico. Cuando Solimán el Magnífico quiere ocupar la isla, él intenta convencer a los habitantes de Rodas de que estaban sometidos a una especie de servidumbre brutal por los caballeros de la orden, y utiliza una palabra muy curiosa. Ambos son cristianos, tanto los ortodoxos de Rodas como los caballeros de San Juan, que son católicos, siguen al Papa de Roma. Y la palabra que utiliza es: si no prefieren liberarse de la opresión a la que les someten sus señores europeos. No dice cristianos, porque lo son también. Pero llama europeos por primera vez a lo que vamos a ser luego Europa Occidental, en esa frontera difusa que no está muy claro de qué es Europa Occidental y qué no. Bueno, pues fíjate, lo separa claramente de sus otros enemigos cristianos, que podrían ser perfectamente rusos, me da igual, transilvanos, valacos o húngaros. O sea, lo separa a la perfección. Hace la primera identidad claramente entre Europa Occidental y lo que las cruzadas se llamaba la cristiandad. Nos van separando. Y vuelvo como el caso contrario. Nos van separando nuestros contrarios, no nosotros. Nosotros seguimos enemistados, pero desde fuera nos ven como un conjunto. Dice, estos tipos son lo mismo. Actúan igual, piensan igual y son igual de malos unos que otros. Yo es que estoy con lo de la Wikipedia, entonces estaba tomando notas. ¿En qué año hablamos entonces de Europa? He apuntado 1713, pero ya me he leído. O 1648. O 1648. Ese es el nacimiento del mundo de los estados. ¿O cuál más? Paz de Westfalia. Joder, qué lío voy a tener. Es el actual, es el que tenemos. Vale, ¿Entra en el examen o no? Ya, no lo sé. He venido al seminario, me voy de aquí con la cabeza dando vueltas. La maison de ma mère, la voiture de mon père, que sera que choisir pour se voir un peu petite, la casa de mamá, el coche de papá, que será que elegir para verte un poquitín. Si te veo de lejos, frunzo el entrecejo. Si te veo de cerca, hasta bizca me dejas. Qué tensión, qué emoción, vuelcos de corazón. Vaya lío soy yo. Vaya lío se llama este tema de Lorena Bru, que recuerdo con la guitarra de Raúl Alonso. ¿Verdad? Toca bien la guitarra, Raúl. Yo no le conocía esta faceta. Claro, vale. Yo no la conocía, pero bueno, tiene una habilidad ahí oculta, ya no tan oculta, pero desde luego un auténtico genio. La próxima vez que venga a la escóbula, duelo de guitarras con Maese. Hombre, por supuesto. Eso sí. Vaya lío se llama la canción, tengo aquí apuntadas fechas desde el siglo VIII a.C., 1713, 1748. Yo he ido tomando apuntes, Jesús, luego intentaré pasarlos a limpio a ver si el seminario cala en mí, pero te pido el chimpún final del programa. Pues el chimpún, que es el cuento de Callejo, la verdad que lo tenía complicado, porque no encontraba un cuento que realmente quisiera reflejar lo que yo quería, y un poco como resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado a lo largo de estas 2 horas. Y hemos hablado, yo sabía que íbamos a hablar mucho de Roma, de Grecia, y no quería que fuera un cuento o una tradición o un mito de Roma o de Grecia. Así que he escrito yo el cuento. ¿Cómo? Un momento. Me estás diciendo, no solo es el primer programa en un seminario, que nos ha dicho Diego antes. Derechos de autor. Original Maese y Original Callejo. Total, es que además, oye, este seminario y este programa lo merece, yo creo. Muy bien. Así que, como no lo he encontrado, pues digo, lo he escrito. Vale. ¿Y en qué me he basado? En este caso, en la mitología nórdica, que no la hemos mencionado, pero creo que también es muy importante porque tiene también muchas conexiones tanto con la griega como con la romana. Así que, si os parece, este cuento lo he titulado Las tejedoras de Europa.
Bajo las raíces de Yggdrasil, que es el árbol sagrado, las 3 Nornas, que equivalen a las Moiras griegas o las Parcas romanas, están trabajando y tejiendo en silencio. Ur es una de ellas, es la que hila el pasado. Verdandi, el presente, y Skull, la que teje aquello que debe ocurrir y con sus tijeras corta la vida de aquello que se apaga. Y tejían una tela enorme, tan grande que cubría montañas y llanuras, bosques, ríos y mares. Estaban tejiendo Europa. Lo que más les llamaba la atención eran los hilos humanos, los que nacían en este continente y los que estaban por nacer. Verdandi señaló 3 hilos que brillaban con intensidad, como si fueran de oro. Los hilos de Carlomagno, de Juana de Arco y de Leonardo da Vinci, y al tocarlos el tapiz parecía expandirse como si Europa respirara más hondamente a través de ellos. Pero Skull, siempre inquieta, fijó su mirada sobre otros hilos más opacos, más gruesos, que tenían colores más sombríos, como si quisieran trazar su propio destino a través de la historia. Estos hilos correspondían a la vida de Julio César, de Gengis Khan, de Napoleón y de Hitler. Y Skull posó entonces las tijeras de plata sobre estos hilos más oscuros para cortarlos antes de que se manifestaran, antes de que alterase la armonía del tapiz. Pero Ur negó con suavidad. Che, alto ahí. Si los cortas, este mundo dejará de ser lo que es, dejará de aprender. Ya, pero si esa vibración enfermara al tejido entero, estamos perdidos, dijo Skull. Y la tejedora Ur respondió con calma profunda. A ver, Europa es un tapiz vivo, un tapiz transformador. Estamos tejiendo el pasado, el presente y el futuro, con hilos luminosos y oscuros, y cada hilo influirá en los demás, porque todo está interconectado. Europa tiene derecho a aprender tanto de la luz como de las sombras. Y las 3 tejedoras siguieron tejiendo el tapiz de Europa, que poco a poco iba creciendo en ríos, ciudades, montañas y en millones de vidas anónimas cuyas vibraciones de diferentes colores crean la urdimbre de la gran historia flexible, dramática y cambiante de este hermoso continente llamado Europa. Hay algo que me encanta hacer, que es enseñar las cositas de dentro del programa, ¿vale? Mucha gente me pregunta, pero Fran, tú cuando... Jesús, Carlos, David, Juan Ignacio, Marcos, ¿de verdad saben todo lo que saben? ¿O lo buscan en Google? Digo, no, el de la Wikipedia soy yo, que ya lo he dicho antes. Pero alguien dirá, este cuento de Jesús, ha dicho que es original suyo. ¿Lo habrá escrito con IA? ¿Tendrá un truco? No, déjame el papel, Jesús, porque voy a enseñar aquí a la gente. Escrito a mano, con tachones y todo. Y lo he ido siguiendo, mientras lo leía. Ha metido palabras que no están escritas. ¡Urdimbre! ¿Quién narices sabe meter urdimbre? Jesús Callejo. Pero bueno, pues esto es una maravilla. Bueno, es un cuento que también evoluciona y se transforma y va cambiando como Europa, así que me parecía como muy adecuado dar esta visión mía de que todos los hilos, sean humanos y sean dioses, todos han influido en el devenir de Europa, por supuesto en el pasado y por supuesto en el futuro, con permiso de Donald Trump. Juan Ignacio, te voy a decir una cosa. Has estado muy acertado en tu labor de comercial de Toledo durante el programa. Yo amo mucho esta ciudad desde hace muchísimos años. Desde que mi mujer venía aquí a hacer las oposiciones y mientras ella estaba de magisterio y mientras ella estaba pasando el examen, yo me recorría toda la ciudad, la tengo mucho cariño. Un aplauso para Maese, por favor. Mira, Marcos, que Toledo es una ciudad con cultura, con historia y con mucho arte también, ¿eh? Muchísimo arte además.
Es que estoy pensando en irme nadando a Creta desde Toledo. Ahí tienes el Tajo. Ahí tienes el Tajo. No sé si ya a través del Tajo se podría ir. Un aplauso para Marco, por favor. Pues nada, David, necesitamos bañador, toalla no para Marcos, porque ya se secará cuando llegue, pero nada. Bueno, con el frío que hace, a ver si llega o no llega, ¿no? Eso. Pero bueno, oye, la intención es lo que cuenta, porque en Toledo puede pasar cualquier cosa. Un aplauso para David. Carlos Canales, he tomado muchas notas y he aprendido mucho en el programa de hoy. Muy bien. Bien, gracias. Hala, hasta la semana que viene, Carlos. Adiós. ¿Quieres decir algo más o te quieres despedir? Sí, estaba pensando que si va a ir a Creta por el Tajo, va al revés, sale en Lisboa. Sí, pero deja que dé toda la vuelta. Da lo mismo por donde vayas, si da igual, si todo es Escobulandia, Jesús. Sí, todo es Escobulandia, claro. Ya sabes que no tenemos límites geográficos, tenemos relaciones comerciales y espirituales con todos los países y con todas las ciudades. Hemos citado 2 grandes ciudades que tienen que ver con esa urdimbre de Europa. Bueno, con Estados Unidos nos las estamos planteando ahora. He dicho drama, pero he dicho urdimbre. Urdimbre. Como es Roma, como es Santiago de Compostela, pero habría que añadir una tercera, que es Toledo. Y también un cruce de caminos donde por aquí ha pasado todo lo interesante, todo lo magnífico e incluso, como dice un gran investigador y amigo mío, a lo mejor aquí también está el origen del juego de la oca. Urdimbre de aplausos para Jesús. Ovación cerrada, por favor, el público en pie para Alberto Espinosa, los mandos técnicos. No falla, tío, No falla. Y un servidor, Fran Izuzquiza, que os doy las gracias de verdad por acompañarnos en esta edición de la Escóbula de la Brújula. Volvemos en 7 días con más historias, con más aprendizajes, con más lecciones en facebook.com/la Escóbula de la Brújula, en Twitter, Instagram y TikTok como @escobuleros y en contacto @laescobula.com. Hasta la semana que viene, adiós.